A continuación, voy a exponer mi trabajo fin de máster. Antes de comenzar, quiero saludar a los miembros del tribunal y paso a presentarme. Mi nombre es María de las Mercedes Rodríguez Sánchez. El título del TFM es Diseño de un programa para la estimulación y desarrollo del lenguaje oral en personas con discapacidad intelectual. Para facilitar el seguimiento de mi exposición, tienen ante ustedes el índice que voy a seguir. Es el siguiente. En primer lugar, hay una justificación. Posteriormente, pasaremos a describir el método seguido. Finalmente, veremos cuáles son los resultados a partir del procedimiento seguido, analizar la recogida de información y tomar decisiones para la elaboración del programa. Veremos la discusión para finalizar con las conclusiones y la bibliografía. En primer lugar, doy paso al primer apartado, justificación. Tal y como sostienen Gallego y Gallardo, 1995, el desarrollo lingüístico tiene una doble funcionalidad. Da acceso a la representación, teniendo un carácter individual y está vinculada con la codificación del pensamiento, permitiendo organizar, reflexionar y conceptualizar la información, dando lugar a la elaboración de esquemas mentales más elaborados. Por otro lado, da acceso a la comunicación y tiene un carácter colectivo, puesto que repercute en las relaciones sociales, siendo un medio a través del que podemos influir en el entorno. Ahora vamos a definir discapacidad intelectual, ya que también es objeto de este trabajo. Esta discapacidad implica una serie de limitaciones en las habilidades que la persona aprende para funcionar en su vida diaria y que le permiten responder ante dichas situaciones y lugares. Dichas limitaciones afectan a destrezas adaptativas, conceptuales, sociales y prácticas, manifestándose antes de los 18 años. Para dominar el lenguaje oral, es preciso que el mecanismo que lo pone en marcha funcione correctamente. Esto implica necesariamente procesos cognitivos básicos, como son la memoria, atención e imitación, así como disponer de una serie de condiciones, como la correcta maduración del sistema nervioso, un aparato fonador en condiciones, un adecuado nivel de audición, un grado de inteligencia mínimo, así como una evolución psicoafectiva y una estimulación del entorno, entre otros. Ciertamente, tanto el lenguaje como el conocimiento han sido temas muy estudiados por varios autores. Una de las aportaciones más importantes y que más nos interesan en este tema de estudio es la que realiza Vygotsky. Dice que aunque en principio el lenguaje y el conocimiento se adquieren de manera separada, a medida que los niños adquieren el lenguaje, su desarrollo cognitivo y lingüístico se unen para formar un nuevo nivel de organización, por medio del cual los niños comienzan a autorregular su conducta verbalmente. De esta afirmación, deducimos que las personas con baja capacidad intelectual van a tener dificultades en la comunicación y en muchos casos repercutirá en problemas comportamentales. La hipótesis de trabajo que vamos a seguir es que si la relación entre el lenguaje y el pensamiento es tan fuerte, en la medida que mejore un aspecto, tendrá repercusiones positivas en el otro. Nuestro estudio se centra en las personas con necesidades educativas especiales por presentar discapacidad intelectual y que derivan de síndrome de Down, síndrome de Angelman o síndrome de Moullier de Gato. A continuación vamos a ver algunos de estos aspectos más característicos de cada uno de estos síndromes, ya que no todos son igualmente conocidos. Según un estudio de Rondal, los bebés con síndrome de Down presentaban patrones de atención y habituación al habla diferentes al de los bebés normotípicos. Cuando son más mayores, su procesamiento auditivo es más lento e irregular en cada oído. El material verbal que a otras personas repercute positivamente en su función ejecutiva causa interferencias en estos alumnos. Además, a ellos se les suma que tienen pérdidas en la transmisión acústica. En cuanto al síndrome de Moullier de Gato, se trata de una enfermedad cromosómica rara. Las personas que lo presentan suelen tener retraso significativo en el desarrollo psicomotor. Asocian un coeficiente intelectual bajo y limitada capacidad atencional. En el ámbito lingüístico, manifiestan un retraso comunicativo importante, aunque hay gran variabilidad, desde algunos que no llegan a desarrollar lenguaje a otros capaces de expresar oralmente de forma funcional. Para finalizar con la caracterización de estos síndromes, pasamos a describir el síndrome de Angelman. Es un trastorno genético asociado al cromosoma 15, pero aún se desconoce su etiología.
Las personas afectadas presentan discapacidad intelectual en grado moderado y en todos los casos tienen dificultades en la comunicación y casi ausencia total del lenguaje. Las alteraciones en su sistema nervioso, además de incidir en la producción de lenguaje, alteran sus movimientos por ataxia en sus extremidades. Lo más representativo de este síndrome es un fenotipo caracterizado por los brazos en forma de candelabro y la expresión facial feliz. Su incidencia es muy baja. Ahora bien, ¿en qué nos apoyamos para programar para estos tres síndromes conjuntamente? Pues bien, las características comunes y los principios de intervención temprana derivados de estudios realizados por Rondal con niños con síndrome de Down podrían y deberían utilizarse con niños con cualquiera de estos síndromes, según afirma él. Claro que sí, claro que realizando adaptaciones pertinentes. Por tanto, el propósito de este trabajo es elaborar un programa piloto para estimular el lenguaje. Los destinatarios van a ser personas con trastornos del lenguaje oral y discapacidad intelectual en grado moderado, escolarizados en centros de educación especial. Se pretende favorecer la comprensión por parte del alumnado de las situaciones diarias del aula y mejorar su expresión e interacción en un ambiente agradable. Además, se pretende dotar de un instrumento práctico, dinámico y funcional a los docentes, que sea útil en sus dinámicas de aula. A continuación, pasamos a describir el método de este trabajo. Participantes. La muestra empleada han sido un grupo de 6 alumnos de un centro de educación especial que compartían el aula de referencia. De los 6 descartamos a 2 de ellos porque sus necesidades educativas especiales no derivaban de los síndromes que son objeto de estudio y sus características son muy dispares respecto de estos síndromes. Por tanto, la muestra la forman 2 alumnos con síndrome de Down, de 7 y 6 años, niña y niño respectivamente, un niño con síndrome de Angelman de 7 años, una niña de 9 años con síndrome de maullido de gato. Los 3 primeros presentan mejor comprensión que expresión, utilizan gestos sencillos para comunicarse, y en el caso de los alumnos con síndrome de Down, apoyan al lenguaje oral con algunos signos. Aproximadamente, puede decirse que los 3 están en un nivel de palabra-frase. En cuanto a la alumna con síndrome de maullido de gato, su expresión oral se caracteriza por balbuceos y silabeos, así como una baja intencionalidad comunicativa. También forman parte de la muestra 13 docentes con experiencia en estos centros y que han tenido o tengan experiencia con alguno de estos 3 síndromes. Entre los instrumentos que hemos empleado están un registro pautado para recoger información sobre los alumnos en distintos momentos de la jornada escolar, que pueden ver en el anexo 1, un cuestionario elaborado para recopilar información de los docentes, del que daremos más datos más adelante y que pueden ver en el anexo 2, y los distintos materiales propios del aula ordinaria, tales como juguetes, aseos, mobiliario, ordenador, canciones, pictogramas, entre otros. Respecto al procedimiento, se divide en 3 fases. Primera fase de recogida de información de 3 fuentes. De los alumnos a partir de la observación de la jornada escolar y la recogida sistemática de información. Lo que nos interesa en este caso son las características y dificultades que presentan a nivel comunicativo, tanto de cuánto como de cómo se comunican y en qué momentos. También la recopilación de información se ha centrado en la consulta bibliográfica de características y aspectos comunicativos de estos síndromes. Y, por supuesto, del cuestionario pasado a los docentes sobre su experiencia profesional, centrándonos en qué aspectos consideraban determinantes, qué intervenciones han realizado y qué resultados les ofrecieron. La fase 2 consistió en el análisis de las respuestas de los cuestionarios y la observación del grupo aula. A partir de esto, analizamos distintos aspectos relevantes para nuestro estudio. ¿En qué actividades, rutinas o rituales están más motivados para comunicar estos alumnos? ¿En qué tipos de actividades aumenta su intención de comunicar? ¿Qué apoyos o recursos necesitan para hacerlo? ¿Y qué relaciones e interacciones realizan con iguales y adultos? Por último, en la fase 3 se lleva a cabo la selección de actividades, materiales y actuaciones para la elaboración del programa de intervención. En ella establecemos criterios y tomaremos decisiones para elaborar dicho programa. Uno de los criterios es la priorización de actividades que fomenten la comunicación de forma natural en los momentos de la jornada escolar.
así como la delimitación de momentos en los que están más motivados por comunicar y sus niveles atencionales también están más activados. A continuación pasamos a exponer los resultados de la observación en el aula. Como pueden ver en el anexo 1, hemos recogido información de cada alumno en cada una de las rutinas. Los momentos analizados para cada uno de los alumnos han sido la rutina de entrada, en la que llevan a cabo quitarse el abrigo, sacar sus pertenencias, el momento de asamblea, que es un momento muy rico porque se realizan muchas actividades y que les suele llamar bastante la atención, de saludo, pasar lista, cantar canciones, anticipar el menú, desayuno, recreo, desplazamiento hasta el patio y juego, actividad de trabajo en mesa en la que se realizan diferentes tareas en función del nivel del alumno, desde actividades de causa-efecto, y así como la experimentación para aquellos más afectados, hasta otras para desarrollar destrezas motrices o fichas. Otro momento, el previo a la comida, en el que se trabaja el aseo y el vestido a través del lavado de manos y de la puesta del babi. Después de comer es un momento dedicado a actividades más distendidas. Cuento, juego o relajación son algunas de las actividades que se hacen. Y por último, el fin de la jornada escolar viene marcado por la recogida de sus pertenencias, ponerse el abrigo y despedirse. En general, los alumnos con síndrome de Down presentan más autonomía en las rutinas diarias del aula y en la expresión del lenguaje oral, aunque necesitan apoyos verbales y en algunas ocasiones indicaciones visuales. En cambio, el alumno con síndrome de Angelman presenta un nivel de comprensión aceptable, pero su expresión está más comprometida, utilizando alguna aproximación a palabra y un gesto al que suele dar varias funcionalidades. Necesita moldeamiento en gran parte de las tareas que realiza y apoyo para el desplazamiento autónomo. La alumna con síndrome de maullido de gato precisa guía física en todas las actividades de la vida diaria y se desplaza en silla de ruedas. Con respecto a los resultados del cuestionario pasado a los docentes, en el gráfico pueden ver el perfil de cada uno de los especialistas que colaboraron. En el siguiente gráfico pueden ver el número de profesores que han tenido experiencia con alumnos que tuvieran alguno de estos síndromes. En 12 casos tenían experiencia con alumnos con síndrome de Down, 9 tenían experiencia con alumnos con síndrome de maullido de gato y solo en 3 casos tenían experiencia con algún alumno con síndrome de Angelman. Respecto al nivel de inteligencia que presentaban dichos alumnos, se distribuía de la siguiente forma. En los casos de alumnos con síndrome de Down, en su mayoría presentaban discapacidad intelectual moderada. En el caso de los alumnos con síndrome de maullido de gato, la muestra es más baja y eso se refleja en los datos, siendo en un caso discapacidad intelectual grave y en dos discapacidad intelectual en grado moderado. Respecto al síndrome de Angelman, el nivel intelectual es más variado, aunque destaca la discapacidad intelectual grave. Por síndromes, los datos más relevantes que hemos recopilado son los siguientes. En el síndrome de Angelman, el tipo de comunicación empleada se basa en cualquier sistema, tanto claves visuales como pictogramas, fotografías y en menor porcentaje de objetos reales, el lenguaje oral y el gestual. Su expresión se basa en el uso de sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, también combinados de distinta forma. El uso predominante del lenguaje oral y de claves visuales para facilitar su comprensión. Y en torno a la mitad de los alumnos presentaban problemas conductuales. En relación a los resultados obtenidos en alumnos con síndrome de maullido de gato, según los docentes encuestados, el tipo de comunicación empleado son claves visuales, fotos y pictogramas y lenguaje oral. La expresión de dichos alumnos también se basa en sistemas aumentativos y alternativos de comunicación de distinto tipo, como pueden ver en la diapositiva. El tipo de respuesta que emiten son monosílabos, la holofrase y el uso de algún signo y pictogramas. Y solo un 20% asociaban problemas conductuales. En cuanto a las respuestas de los docentes en relación al síndrome de Down, el tipo de lenguaje empleado con ellas es el lenguaje oral y más las claves visuales. La expresión se apoya en sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, aunque entre estos hacen más uso de la oralización que en los casos anteriores. El 40% de los casos
presentaban problemas conductuales relacionados con la desobediencia, terquedad y el molestar a compañeros. En los 3 casos, los momentos en los que están más motivados a participar son la asamblea y antes y después del recreo. Las actividades que más nos interesan son las colectivas, que más les interesan a los alumnos son las colectivas, relacionadas con el lenguaje, las canciones y el juego. Presentan peor disposición ante actividades largas y propiamente curriculares. Los aspectos en los que los docentes dicen que se dificultan sus intervenciones son fundamentalmente debidos a la labilidad atencional de estos alumnos, a la escasez del lenguaje y a la falta de entendimiento entre el profesor y el alumno para comunicarse con éxito. Las estrategias que han llevado a cabo para intentar solventar estas dificultades son los programas o técnicas de modificación de conducta. Han probado a proponer actividades cortas, incluirles entre las actividades aquellas que más les interesen al final de la sesión para reforzarles. Respecto a los materiales o recursos que recomiendan, destacan los materiales de la página web de Arasar, el material de uso manipulativo y tecnologías de información y comunicación siempre que sea posible. A partir de los resultados extraídos, pasamos a la toma de decisiones para la elaboración del programa. Las actividades a incluir serán de juego adaptado a los distintos niveles que presenten los alumnos. Tener en cuenta distintas formas de respuesta para adaptarlas a las posibilidades motrices, cognitivas y lingüísticas. Posibilitar la expresión de necesidades y el aumento de participación en el aula, especialmente en alumnos con mayores dificultades motrices y expresivas. Proponer una metodología basada en sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. Las actividades se incluirán en distintos momentos de la jornada escolar, haciéndoles coincidir con los momentos en los que más atentos están. Es necesario que el ambiente esté estructurado en rutinas y rincones, incluyendo claves acústicas. Inclusión de una agenda temporoespacial que sea como un punto de información en la que los alumnos puedan estar informados en todo momento. Anticipar cambios de actividad y o espacios con claves acústicas. Proporcionar gestos para posibilitar la expresión básica, tales como el rechazo, la afirmación y la negación. Trabajar la petición y elección en momentos y situaciones que más les motivan. Introducción de las tecnologías de la información y la comunicación. Y selección de claves visuales en función del nivel cognitivo. El programa está estructurado en 3 fases, como pueden ver, y en cada una de ellas se incluye una serie de orientaciones metodológicas y de actividades recomendadas por nivel. En la primera fase, sobre todo se trabajan actividades prelingüísticas necesarias para el desarrollo del lenguaje. Y en la segunda y tercera fase, además de actividades, se incluyen aspectos metodológicos sobre en qué momentos y qué actividades se puede realizar en cada momento. Pasamos ahora a la parte final de la exposición, denominada discusión. Si recordamos, el objetivo principal es la construcción de un programa de estimulación y desarrollo del lenguaje para incorporar de forma sistemática en las aulas de educación especial. El nivel general de lenguaje que presenta el alumnado escolarizado oscila desde la ausencia de lenguaje con estrategias muy básicas de comunicación hasta el nivel de palabra-frase. En estos niveles, los alumnos precisan actividades que reúnan las siguientes características. Para el nivel de lenguaje de entre 0 y 9 meses, estimular habilidades prelingüísticas y cognitivas, como la atención visual, la atención auditiva y la imitación. Una de las estrategias que utilizamos son las canciones por rutinas y por cambios de espacio, que hemos seleccionado algunas que pueden ver en el programa que hemos realizado, que está en el anexo 3. Para el nivel de competencia lingüística de entre 9 y 18 meses, vamos a utilizar gestos y claves visuales más lenguaje oral fundamentalmente. La anticipación y estructuración de las rutinas a través de la agenda cobra mucho sentido. Las actividades repetitivas a través de la memorización y generalización en la asamblea tiene gran importancia, ya que es un momento en el que están los alumnos más motivados y incluimos una serie de microactividades como el saludo, pasar lista, ver qué tiempo hace y también canciones que estimulan su desarrollo lingüístico. Para el nivel de lenguaje entre los 18 y 24 meses, la metodología y actividades son muy similares a la etapa anterior, pero como variante, puesto que presentan más nivel, podemos introducir tableros de comunicación, por ejemplo, el que pueden ver en la diapositiva, en el momento de desayuno, que podemos utilizar para que los alumnos
señalen qué es lo que van a desayunar o nos cuenten a través de él qué es lo que han desayunado. La agenda individual, como pueden ver, se realiza para cada alumno y en la página 1 exige un trabajo más individualizado, en la que permite recordar a los alumnos que afiancen contenidos que han tratado al inicio del día. En la página 2, sobre la tira azul, habrá pegado un velcro en el que cada alumno irá poniendo el pictograma de la actividad que haya realizado en el colegio y después en casa con sus familias también pueden realizar la misma rutina señalando 2 o 3 actividades que hayan realizado para empezar a secuenciar y estructurar el pensamiento, así como expresar algunas experiencias. Después de tratar todos los apartados que hemos abordado en nuestro artículo, pasamos a concluir lo siguiente. Existen niveles muy heterogéneos entre alumnos con distintos síndromes y del mismo síndrome. Se pretende que el programa se convierta en una guía o banco de recursos dirigido a los docentes. A través de una sola actividad podemos trabajar varias destrezas. Es importante estructurar el juego en estos alumnos y aprovecharnos de él para estimular el lenguaje. El modelado y el moldeado tienen un papel esencial en la metodología a utilizar. Los aspectos que vamos a trabajar son el desarrollo de habilidades prelingüísticas, las primeras palabras y la construcción de frases sencillas. Por último, debido a que la población a la que se dirige presenta discapacidad intelectual, la temporalización de cada una de las fases de este programa puede prolongarse en el tiempo. No podemos terminar sin hacer referencia a la bibliografía en la que nos hemos basado para realizar este estudio. Tampoco podemos dejar de agradecerles su atención. Gracias.